Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este canal Cuchara Viva. Es para mí un gran placer poder estar con ustedes y poder compartirles conocimientos sobre salud y nutrición, de tal modo que les pueda ayudar en sus casas a tener mejores recursos para tratar sus problemas de enfermedad o para prevenirlos. Siempre he querido, hacer un curso de gastronomía terapéutica y empezar por un tema muy vital, que es el por qué enfermamos. ¿Por qué enfermamos? Digamos que todas las condiciones de enfermedad o todos los enfermos tienen un común denominador. El común denominador de toda persona enferma es que esa persona en su cuerpo, dentro de sus células, tiene una condición de acidez. Es decir, toda persona enferma está acidificada. Este es un concepto muy importante y es un concepto que si desconocemos no podemos actuar a un nivel de recuperarnos y de sanarnos y de curarnos, sino que si se desconoce este concepto, entonces iremos, tratando nuestros problemas de enfermedad o nuestras patologías por un camino que no puede ser el adecuado. Si uno conoce el concepto de acidez y el concepto de alcalinidad, entonces digamos que tiene ya una clave importante de por dónde empezar a sanar. Porque toda persona enferma o toda persona que está empezando a enfermar o que está empezando a hacer una enfermedad crónica, llámese diabetes, hipertensión, lupus, artrosis, artritis, osteoporosis, toda persona que está diabetes, ¿qué está pasando con ese cuerpo de esa persona o con esos cuerpos de esa persona? Están empezando a ser más ácidos que alcalinos. Esto es muy importante. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque luego lo que va a hacer la alimentación saludable es precisamente modificar ese terreno interno, cambiarlo de condiciones de acidez a condiciones de alcalinidad. Entonces, en este primer curso de cocina saludable y gastronomía terapéutica, el tema principal de por qué enfermamos será la acidez y la alcalinidad. Y para conocer el concepto de acidez y alcalinidad tenemos que hablar de otro concepto, que es el factor pH o la escala de pH. Es muy importante esto. Si nos enteramos de esto, vamos a entender cómo podemos corregir la enfermedad desde el campo de la alimentación y desde el campo de las plantas y desde el campo de la vía natural. Porque a todo lo que conduce la vía natural es a favorecer en nuestro terreno interno, en nuestro medio celular, factores que permitan que estemos más alcalinos que acidificados. No hay nada más acidificado que un cadáver. Digamos que lo ácido es algo así como que falta oxígeno, hay menos oxígeno, y en lo alcalino hay más oxígeno. Eso es vital. Y un muerto ya no tiene oxígeno. Una célula que pierde el oxígeno pierde su capacidad de vida. A no ser en el cáncer, que ya las células cancerígenas pueden vivir sin oxígeno, pero eso es otra historia, otro asunto que luego empezaremos a hablar. En este primer punto, en este primer tema, o en esta primera parte, lo que quiero es que ustedes entiendan la importancia del pH, el factor pH. El factor pH, el primero que empezó a hablar de esto fue un investigador alemán, un químico, que fue el doctor Peter Sorensen. Peter Sorensen definió el concepto de pH y él lo que hizo fue hacer una escala del pH. Esa escala él determinó que va de 0 a 14, donde la mitad va a ser 7, que sería neutro, no es ni ácido ni alcalino. En este sentido el 7 va a ser el agua. Él fue el primero que creó la tirilla medidora del pH. Y entonces con esa tirilla medidora del pH le metía esa tirilla, se la introducía a varias sustancias
y eso marcaba un reactivo y ese reactivo daba un color. Si ese color oscilaba entre el rojo y el naranja, se decía que era una sustancia ácida. Y si ese reactivo marcaba un azul a un morado, daba una condición alcalina. Esto es muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque la alimentación que tengamos nosotros va a favorecer condiciones de acidez o de alcalinidad en el cuerpo. Y el factor salud siempre va a ser alcalino y el factor enfermedad siempre va a ser ácido. El doctor Otto Henry Warburg en 1931 se ganó el Premio Nobel de Medicina por descubrir que la causa primaria de las enfermedades crónicas es la acidez. Y la última enfermedad que el cuerpo va a hacer cuando está cronificado, cuando está muy ácido, es un cáncer. Y el doctor Otto Henry Warburg descubrió que toda célula cancerígena es una célula ácida, mientras que las células normales de nuestro cuerpo son células alcalinas. Y ahí está la diferencia. ¿Cómo me voy acidificando o cómo me voy alcalinizando? ¿Cómo mantengo salud o cómo mantengo enfermedad? Eso va a depender de lo que comas, de cómo te alimentes y cómo vivas. Bien, entonces, si tenemos estas referencias o estos números que nos van a permitir identificar que de 0 a 6,9 todo es ácido y que de 7,1 a 14 todo es alcalino, ¿qué pH tiene nuestra sangre? Es la pregunta a solucionar aquí. Nuestra sangre tiene un pH de 7,4. Puede oscilar entre 7,3 y 7,4, pero no puede rebajar de ahí. Porque si rebaja de ahí, hay un stop de reacciones químicas en sangre, hay un parón de reacciones químicas en sangre. Esto significa que el potasio, que el magnesio, que el sodio y el calcio, que son minerales alcalinos, ya van a perder su capacidad de alcalinidad, se van a volver ácidos y van a hacer un stop de reacciones. O sea, no va a haber un intercambio de minerales. Al no haber un intercambio de minerales, no va a haber un intercambio de iones que permiten el latido y el movimiento cardíaco, y el corazón va a hacer una parada y vamos a llegar a un infarto. Si nuestro pH baja a 6,9, eso significa infarto fulminante. Entonces, de ahí la importancia de mantener un pH alcalino. Ahora, ¿cómo mantiene el cuerpo ese pH alcalino? En la segunda parte se lo voy a explicar. Gracias.